¿Es el mejor teléfono pequeño del mercado? Pues mucha atención, tiene menos de 6 pulgadas, después te comentaré cómo es la experiencia con una pantalla así. Y en la cámara tiene algo increíble que no me esperaba, así que quédate porque el Asus Zenfone 9 es una auténtica locura de teléfono. Oye, pues ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Sí, nuevo setup como estáis viendo, aunque no está finalizado. Este store de detrás, por ejemplo, lo tengo que quitar, que es horrible. Pero me he comprado un escritorio elevable, ya os comentaré la experiencia y todo eso. Estoy haciendo cambios que vendrán al canal próximamente, así que no te los pierdas. Pero lo más importante de hoy es analizar este pequeñín de aquí, el Asus Zenfone 9. Un teléfono que tenía muchas ganas de probar y es básicamente, como resumen, un gama alta en un cuerpo diminuto que hacía tiempo que no probaba. En el apartado del diseño tenemos una de las cosas más positivas de este teléfono y su razón de ser. Es el tamaño. Hacía mucho tiempo que no tenía un móvil tan pequeño. Bien es cierto que he probado el Xiaomi 12, el Xperia 5 Mark IV, etcétera, pero este es otra historia. Tenemos un teléfono de únicamente 14,6 centímetros de alto, muy pequeño, que sería más pequeño si tuviese un aspecto de pantalla más tradicional como en anteriores años. El peso es bastante ligero, 169 gramos, pero no sorprende porque tampoco es especialmente fino y realmente le han metido una batería que después te comento cuál es la experiencia, pero aparte, por ejemplo, tenemos metal en el marco, lo cual añade peso, pero en general es un teléfono súper guay de llevar, súper fácil de usar en una mano y lo vais a agradecer sin ningún tipo de problema. Me ha encantado. Tenemos cositas destacables como por ejemplo la trasera, que me ha encantado porque es muy suave y tiene un tacto como gomoso. No sé qué material es exactamente, pero les ha quedado de lujo. Aparte le otorga unas propiedades positivas como es que no se resbala, pero por otro lado sí que atrae bastante suciedad, sobre todo polvo y esto. Eso sí, huellas y demás pues casi que no se quedan porque es un material bastante chulo para este tipo de teléfonos. En la parte trasera también tenemos estos dos sensores de cámara que después te comentaré, ojito, que sobresalen mucho y que son enormes y que llaman muchísimo la atención, evidentemente. Cositas destacadas por otro lado. En la parte delantera tenemos el agujerito en pantalla y unos marcos que son bastante mejorables. No están mal, pero hay teléfonos con mejores marcos. Por otro lado tenemos el botón lateral y subir y bajar volumen, pero el botón lateral es lector de huellas también, que funciona muy bien, aunque este botón se puede configurar también para hacer distintos gestos al pulsar o al deslizar, lo cual tiene bastante sentido porque le aporta valor. Por otro lado tenemos un jack de 3,5, algo que no vemos mucho. Tenemos también reconocimiento facial que funciona de una forma fantástica y tenemos varios colores. Una pena que me hayan mandado el negro porque estoy enamorado del rojo, pero no lo he podido probar. En general se siente premium, se siente guay, pero sobre todo es un teléfono para aquellos que queráis algo pequeño y que no os moleste. Pero ahora vamos con el hardware porque te he dicho que tenemos mucha potencia en un cuerpo pequeño y realmente así es. Pero antes, mención muy rápida, que no está patrocinada ni nada, aunque colaboran con el canal, y es que no sé si sabes que la gente de Igral mola mucho porque te da dinero por tus compras, cashback, dinerito de vuelta. ¿Cómo registrarte? Muy fácil, en la descripción te dejo el enlace, te llevas 5 euros de mi parte por registrarte, instalas la extensión de Google Chrome o la aplicación y te dan dinero extra, y además tienes la posibilidad de recibir dinero de vuelta en muchísimas tiendas. La aplicación o la extensión te avisa y realmente mola muchísimo y yo me he ahorrado dinero con esto. Así que, pese a que colaboran con nosotros, no ha sido una mención patrocinada, pero yo te lo recuerdo, echar un vistazo que te dejo el link en la descripción. Y ahora sí vamos con el hardware de este Asus Zenfone 9. Tenemos muchísima potencia, Snapdragon 8 Plus, generación 1 como procesador, 8 o 16 GB de RAM, DDR5 y luego 128 o 256 de almacenamiento, UFS 3.1, 5G, Wi-Fi 6E, NFC, GPS dual, etc. Hardware de tope de gama de 2022, evidentemente, y la potencia y la fluidez y el rendimiento son escandalosamente buenas. Me ha encantado, me ha flipado y aparte es uno de estos teléfonos que mola usar porque están especialmente bien optimizados. Después hablaremos del software que me ha flipado, pero es que de verdad lo han clavado con el rendimiento. Para tareas del día a día, redes sociales, edición de vídeo, juegos, es un teléfono brutal y la verdad que es que gracias porque no tenemos que renunciar a potencia por el hecho de tener un teléfono pequeño. Pero claro, ¿qué pasa con la batería? Porque es un móvil enano, pues sorpresa muy positiva. No te esperes una locura, pero ni mucho menos es mala la autonomía. 4300 mAh le han metido a este Zenfone 9, bastante bien, y gracias a, creo yo, la optimización del procesador de Asus, del software, y aparte con la diagonal de pantalla pequeñita, tenemos una autonomía bastante buena. Si eres un usuario
moderado barra algo intensivo, te va a durar todo el día sin problema, al menos ha sido mi experiencia. Si eres extremadamente intensivo, pues posiblemente tendrás que pasar por el cargador, pero una autonomía que está en la media y la verdad se ha comportado muy bien para lo que ofrecía. Lo que no me ha gustado, y yo te diría que es el único punto negativo de este teléfono en condiciones, son los 30 vatios de carga rápida. No está mal, pero hay rivales con mucha más carga rápida, se ha desbloqueado. Por cierto, mirad el sonido que hace cuando lo bloqueas. No sé si se habrá apreciado, pero me flipa. En fin, 30 vatios, como os decía, el cargador viene incluido, pero se me antoja corto. Tenemos teléfono con más carga rápida, por lo que vamos a pagar, pero bueno, la batería al menos está bastante bien. Y ahora tocaría hablar de la pantalla, porque es el apartado que suelo meter en esta parte de la review, pero te lo menciono después porque es una experiencia distinta al ser tan pequeña, así que quédate que ahora te lo comento. Antes hablamos del software, y aquí me he llevado una sorpresa y estamos ante algo muy positivo. Tenemos Android 12 y Zen UI 9 como capa de personalización, pero capa de personalización entre comillas, porque tenemos prácticamente Android stock como tendríamos en un Pixel. Lo que pasa es que tenemos añadidos. El software se comporta de una manera excelente, muy bien optimizado y mola utilizarlo, te lo he dicho ya en el rendimiento. Pero luego tenemos funciones que tengo aquí apuntadas que me han gustado. Por ejemplo, el modo juegos, que está muy bien, lo clásico que hemos encontrado. Pero Asus ya sabéis que lo hace muy bien incluso con sus portátiles, así que tienen experiencia. Tenemos gestos para el lector de huellas, ya te lo he comentado, para bajar la barra de notificaciones, para activar aplicaciones, muy guay. OptiFlex, que es un modo para mejorar el rendimiento y el consumo de las aplicaciones, para gestionar mejor la RAM y todo eso, y realmente mola muchísimo. Luego tenemos un administrador móvil para la RAM, para la memoria, para borrar archivos basura, etcétera. La barra lateral clásica que vemos en otros teléfonos para acceder rápidamente a aplicaciones, y luego el doble toque trasero, que si me funciona ahora, pues activa, por ejemplo, la linterna. No sé si me va a funcionar ahora. No, creo que lo tengo desactivado, pero bueno, da igual. Doble toque detrás y podemos activar la linterna, abrir una aplicación, lo que queramos. Así que la verdad que me ha gustado muchísimo. Y en general, como veis, lo que ha metido Asus aporta valor y lo que no queráis usar, pues no lo usáis. Pero lo bueno es que no hay bloatware, no hay cosas extrañas y el software mejora mucho la experiencia de usuario con este Asus. Y ahora sí, pantalla de este Asus Zenfone 9, apartado que merece una mención especial por su tamaño. 5,9 pulgadas. Hacía tiempo que no manejaba una pantalla tan pequeñita. Resolución Full HD, tecnología AMOLED y 120 Hz de tasa de refresco. Aparte tenemos un ratio 20:9, 240 Hz de respuesta táctil y un brillo máximo de 1100 nits. La verdad que tenemos unas cifras a la altura de la gama alta y suficientes para el tamaño de pantalla. El resumen es que la pantalla de este Asus Zenfone 9 es muy buena, posiblemente de las mejores por este precio y además con este tamaño. Y es que tampoco existen muchos exponentes en el mercado. Mejor que la de un iPhone SE 2, seguro, porque no es muy difícil, le gana en todo, pero está muy bien. Es una pantalla con buenos ángulos de visión, buena interpretación de color, la podemos calibrar, la podemos personalizar y el brillo no está en el top, pero para mí se me ha antojado suficiente para condiciones con mucha luz en exteriores. Así que de verdad una pantalla que tiene muy pocas pegas, quizás no te haga caerte para atrás de la sorpresa, pero cumple de sobra. ¿Y qué pasa con el audio? Porque esto también es importante y me he llevado una sorpresa. Tenemos doble altavoz y para ser un teléfono tan pequeño, la verdad que se escucha muy bien y me han sorprendido los bajos. Tenemos mucha calidad y oye, bastante guay, así que si buscas un teléfono pequeño con buen audio, también es una opción bastante recomendable. Oye, de momento todos son sorpresas con este Asus. Pero venga, momento de la verdad, momento de hablar de la fotografía, porque te he dicho que hay algo increíble que tiene esta cámara. Pues bien, tenemos dos sensores en la parte trasera, el principal que es el archiconocido IMX766 de Sony de 50 megapíxeles, pero la novedad es que Asus le ha incluido estabilización óptica de imagen, lo iba a decir en inglés, OIS. Tenemos un gimbal híbrido de 6 ejes, lo tengo que leer porque es que no me acuerdo, y esto te comento después si se nota en el apartado del vídeo, ojito. Y luego por otro lado tenemos un gran angular barra macro de 12 megapíxeles. Resumen rápido de la fotografía, no me quiero liar mucho. Con el sensor principal estaréis esperando que las fotografías son buenas, sí, lo son. Este sensor es de mucha calidad. No obstante, cosas a tener en cuenta. Durante el día, en condiciones de buena luz, tenemos una fotografía bastante buena. Si bien el procesado podría ser algo mejor, pero en general tenemos buen nivel de detalle, buen contraste, buen rango dinámico, etcétera. Es una cámara de notable alto y eso la verdad que mola. De noche tenemos muy buen resultado, pero yo te aconsejo que utilices el modo noche porque rescata nivel de detalle, información y rescata luz. Y eso la verdad que se nota, así que yo te lo recomiendo encarecidamente. ¿Y qué pasa con el gran angular? Pues tenemos un resultado de notable
aceptable, ¿vale? Digamos que está bien, con buenas condiciones de luz, las fotografías están bien, algo de distorsión en la esquina, pero de noche sí que sufre bastante y yo sí que te recomiendo sí o sí siempre utilizar el modo noche porque rescata algo de detalle y mejora la calidad. Así que la fotografía no está en el super top, pero tampoco decepciona. Yo creo que si buscas una fotografía que sea de notable alto en un teléfono pequeño, la verdad que va a cumplir, vas a estar contento o contenta. Y en el apartado del selfie, pues tenemos 12 megapíxeles y con un resultado en general que está bastante bien. Tenemos buen nivel de detalle. Lo que me ha gustado también es que podemos grabar en 4K 30 FPS y aquí te dejo un clip para que veas la estabilización y sobre todo cómo se escucha. Vídeo delantero con la cámara del Asus Zenfone 9 para que veáis cómo se ve. La estabilización no está nada mal, aunque estira un poco la imagen, fruto de la estabilización electrónica, y para que veáis un poco también la calidad del micrófono y cómo se escucha. Y ahora sí que sí, vamos al apartado del vídeo, porque aquí me he llevado una sorpresa bastante positiva. Tenemos hasta 8K 24 FPS como resolución máxima y luego evidentemente 4K 60 y de ahí para abajo. La calidad del vídeo me ha gustado muchísimo, la verdad que tenemos buen detalle, buena interpretación del color, etcétera. Pero lo que me ha dejado loquísimo es la estabilización tan brutal que tenemos gracias a este gimbal de 6 ejes híbrido. Esta estabilización funciona de lujo, se nota el traqueteo de cuando andamos, se notan los movimientos, pero es que la imagen no tiembla, está muy bien, lo estaréis viendo en 4K 30, que es lo que he grabado, y fantástico. Si bajamos a Full HD 60 y por abajo podemos activar también la estabilización electrónica, es decir, tenemos un modo ultra estabilización. En mi opinión no es necesario porque también hace un crop, ya entra en juego el software. Con el gimbal y con el OIS tenemos una buena estabilización que es encima por hardware y que el resultado se te va a la cabeza. Y ahora sí que sí, momento de las conclusiones. ¿Merece la pena comprarse este Asus Zenfone 9? Pues a ver, el precio actualmente, que yo he visto en Amazon, te lo dejaré en la descripción, es de 749 euros, lo cual está bastante bien, en su versión más básica, y lo pone a competir con rivales de bastante talla. Y yo diría que realmente estamos ante un teléfono único y un teléfono un rara avis. No tenemos teléfonos pequeños en el mercado con esta calidad, eso es así. Y Asus ha hecho una apuesta por algo que se diferencia claramente por el factor de forma, pero sobre todo por ofrecer muy buenas especificaciones a un precio razonable, pero sobre todo en un tamaño muy, pero que muy pequeñito. Si buscas un teléfono pequeño, que te quepa en el bolsillo, que se maneje con una sola mano y sobre todo no quieres renunciar a potencia y multimedia, el Zenfone 9 es totalmente brutal. Dime qué te parece, si estás de acuerdo conmigo, dímelo en los comentarios. Y mira, aquí te dejo más vídeos que son interesantes, que te animo a ver. Sígueme, suscríbete y demás porque vendrán vídeos más interesantes y así verás cómo queda el setup próximamente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!